Biomoléculas orgánicas, biología molecular, alumno Álvaro Javier Quintero Acosta, número de grupo 15100910, tutor Gustavo Jaime Santa Marta 2018. Objetivos: conocer las características de los glúcidos y de los lípidos, valorar la importancia de cada función que desarrollan estas biomoléculas en las células y organismos, identificar las características de estas biomoléculas. Comencemos. Carbohidratos, compuesto orgánico encontrado en la biosfera, a su vez en los diversos y normalmente se encuentran en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales. Glucosa o glucógeno, carbohidratos, carbono, glúcidos y azúcares. Glucosa, principal azúcar que circula en la sangre y la primera fuente de energía de los seres vivos, incluyendo plantas, vegetales. La glucosa es un monosacárido tipo de azúcar simple de color blanco cristalino y soluble en agua y muy poco en el alcohol, que se halla en las células de muchos frutos, miel, sangre, líquidos tisulares de animales. Función: producir energía para el ser vivo, llevar a cabo procesos que son la digestión y multiplicación de las células y reparación de tejidos. La glucosa preradial y postprandial. La glucosa preprandial son concentraciones de glucosas antes de comer, es decir, en ayuna. En cambio, la glucosa postprandial son los niveles de azúcar en la sangre. A las 2 horas de comer, una concentración de glucosa postprandial puede ser de 200 miligramos y es un indicador de diabetes y otras enfermedades del metabolismo de la glucosa. La Asociación Americana de Diabetes sugiere que los siguientes niveles de glucosa en excepto para los embarazos, la glucosa preprandial entre 70 y 130 miligramos y de la glucosa postprandial menos de 180 miligramos. También podemos encontrar la glicemia. La glicemia es el nivel de glucosa en la sangre. El valor normal de la glicemia se sitúa entre el 90 a 100 miligramos. Asimismo, en ocasiones, este término hace referencia al examen médico que mide la glucemia. Se debe tomar en cuenta si los valores de la glucemia son bajos, el individuo padece de lo que se conoce como hipoglucemia. Y cuando son altos se llaman hiperglucemia. El glucógeno, glúcido formado por una larga cadena de varias moléculas de glucosa. El glucógeno es la forma principal de la reserva y se almacenará principalmente en el hígado y en los músculos. Se forma a partir de las glucosa en la sangre, esencialmente una reacción llamada glucogénesis. Como podemos ver, la glucosa parte y se usa como energía en el exceso y se almacena en los músculos, en el hígado. Excesos que causan hiperglucemia elevan la insulina y se forman los triglicéridos. Esto permite a que las personas se mantengan siempre con obesidad. La reserva del glucógeno lo podemos encontrar en el hígado, sangre o músculos, o viceversa. El glucógeno es reservado en el hígado y abastece a otras células cuando es necesario. Y el glucógeno muscular es una reserva para la actividad física realizada por el músculo. Ahora nos encontramos con los lípidos, que son un grupo de compuestos químicamente diversos, solubles en solventes orgánicos o casi insolubles en el agua. La mayoría de los organismos lo utilizan como reservorios de moléculas
fácilmente utilizables para producir energía. En la clasificación de los lípidos podemos encontrar unos lípidos que son saponificables e insaponificables. Los lípidos saponificables encontramos los ácidos grasos, que son ácidos grasos saturados, que son lípidos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Y también podemos encontrar los ácidos insaturados, que poseen doble enlaces en su configuración molecular y se encuentran en el reino vegetal. Podemos también encontrar los fosfolípidos, que se caracterizan por un grupo de fosfato en su configuración molecular. Y los glucolípidos son lípidos que se encuentran unidos en un glúcido. Los lípidos insaponificables podemos también encontrar los terpenos, derivados de los hidrocarburos de isopreno. Entre ellos se encuentran las vitaminas E, A y K y aceites esenciales. En las esteroides son derivados del hidrocarburo esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos. Podemos encontrar los ácidos como son las hormonas, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. En las eicosanoides, que son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6. Dentro de este grupo se encuentran los prostaglandinos y trombosanos y leucotrienos. El consumo de lípidos es importante. Solo es necesario no consumirlos en exceso, seleccionando aquellos que aportan beneficios a nuestra salud. Ahora nos encontramos con los ácidos nucleicos. Material genético de los organismos que son necesarios para el almacenamiento y expresión de la información genética. Estas son el ARN, que es un ácido desoxirribonucleico, y el ADN, que es un ácido ribonucleico. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo y las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucarióticas. En las células procarióticas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera heterocromosómica en forma de plásmidos. El ARN interviene en transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimentos celulares. Las características del ADN son el ácido ribonucleico o ADN de las cadenas que se encuentran normalmente en una doble hélice, una estructura en la que las dos cadenas emparejadas
donde a su izquierda los azúcares y los fosfatos y se encuentra en el exterior de la hélice que constituyen el esqueleto del ADN. En estas características también podemos encontrar lo siguiente, que es el material genético, se encuentra el núcleo de la célula, cadena doble, hélice o hebra, está formado por nucleíticos y los nucleótidos están formados por azúcar llamada desoxirribosa o grupo fosfato o una base nitrogenada. La característica del ARN está formado generalmente y tiene una sola cadena de nucleótidos. Una cadena de ARN tendrá ribosa, una azúcar y 5 de carbono, una de las 4 bases nitrogenadas. En estas bases también podemos encontrar cada nucleótido de ARN que presenta una ribosa como azúcar pentosa, que es un grupo fosfato, que son la adeína, la citosina, la guanina y el uracilo. Ahora nos encontramos con las proteínas. Ahora nos podemos encontrar con las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídicos y disposición de los aminoácidos que dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La clasificación de ellas, también podemos encontrar proteínas simples y conjugadas y proteínas fibrosas y globulares. En las proteínas simples, que son aquellas que son hidrólisis, que producen solamente un aminoácido. En las proteínas conjugadas, estas proteínas contienen además en su cadena polipeptídica un componente que no es un aminoácido, denominado grupo prostético. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente un inorgánico. También podemos encontrar las proteínas fibrosas y globulares, que son según su forma, que son las proteínas fibrosas, tipo de proteína que forma parte de la estructura o tejidos. Y en esta podemos encontrar el colágeno, la elastina, la queratina, proteínas citoesqueléticos. En las proteínas globulares, su cadena polipéptica se encuentra enrollada sobre sí mismo. Esto da lugar a una estructura que es esférica y compacta, es mayor o menor medida. Su función principal es la regulación celular. Las enzimas, las proteínas reguladoras, como son la hemoglobina y la albumina, entre otras. Las características que también podemos ver en ella son que están compuestas por un carbono, un hidrógeno, un oxígeno y un nitrógeno. Algunas contienen fósforo y otras y estas también están formadas por la unión de varios aminoácidos. Los aminoácidos también están unidos mediante enlaces peptídicos. El orden de disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético de ADN de la persona y pueden también formar
péptidos y polipéptidos o proteínas dependiendo de la cantidad de aminoácidos que presentan. Gracias por su atención y por haber escuchado esta pequeña breve explicación de las 4 biomoléculas. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Javier Quintero, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.